En la aldea montañosa de Ribona, un lugar conocido por sus valles interminables, arroyos cristalinos y tradiciones tan antiguas como las rocas que la rodeaban, vivía una mujer llamada Liana. Desde fuera, muchos dirían que lo tenía todo, una belleza serena que no gritaba, sino que susurraba, ojos marrones suaves como la tierra húmeda después de la lluvia, una piel lisa como las piedras pulidas por el río y una gracia silenciosa que hacía que, incluso los desconocidos, se sintieran en calma a su alrededor. Pero en Ribona, la belleza no tenía valor si una mujer no llevaba un hijo en brazos. Para esa gente, una mujer sin descendencia era como un árbol sin frutos, viva pero inútil. Durante 5 largos años, Liana y su esposo Daryl habían esperado el milagro de un hijo. Cada año comenzaba con esperanza y terminaba con el mismo silencio doloroso. Aún así, Daryl jamás la culpó. La amaba con una devoción que parecía desafiar las creencias de la aldea. Le repetía una y otra vez que ella era suficiente, que su valor no dependía de un vientre fértil, que él la había elegido a ella, no a la promesa de hijos. Pero la aldea no compartía su compasión. Cada mañana, Liana caminaba hacia el pozo del pueblo para buscar agua y cada mañana la crueldad la esperaba como un ritual. Maris, una mujer famosa por su lengua venenosa y sus 5 hijos ruidosos y traviesos, elevaba la voz a propósito cuando veía acercarse a Liana. Ahí va otra vez, cara bonita y brazos vacíos, decía con una sonrisa torcida, provocando risas entre las otras mujeres. Debería prestarle uno de los míos, bromeaba otra, así al menos sabría lo que es ser útil. Liana bajaba la mirada y mantenía el paso firme, pero por dentro su corazón temblaba. Las palabras podían herir más profundo que las piedras, y cada burla dejaba una marca invisible. Al regresar a casa, sonreía para Daryl, fingiendo que el día no la había lastimado, pero por las noches, cuando el mundo dormía, hundía el rostro en la almohada y lloraba en silencio, suplicando al universo un poco de misericordia. Lo que Liana no sabía era que el capítulo más extraordinario de su vida ya estaba despertando, oculto en las sombras antiguas de las montañas. Mientras las mujeres del pueblo la humillaban abiertamente, las palabras más duras venían desde su propio hogar, pronunciadas por Mara, la madre de Daryl. Era una mujer severa, de mirada afilada y voz capaz de romper ramas, endurecida por años de decepción. Para ella, Liana era el símbolo del fracaso. «Has tomado los mejores años de mi hijo», le espetó una mañana, bloqueando la puerta para impedirle el paso. 5 años, Liana, 5 años sin nada. Sin hijos, sin herederos, sin esperanza. Liana bajó la cabeza, las manos temblorosas. «He intentado, Madre Mara», susurró. «Intentado», se burló la anciana. «Intentar no llena una cuna. Intentar no asegura el futuro de esta familia. Estás reteniendo a mi hijo». Una mujer de verdad ya nos habría dado nietos. Aquellas palabras cayeron como un trueno. Liana sintió que el aire le faltaba, pero permaneció en silencio, sabiendo que responder solo empeoraría la tormenta. Esa noche, durante la cena, Mara pronunció la frase que quebró el frágil equilibrio del hogar. «Si este año nada cambia, traeré otra esposa para Daryl, una mujer que sí pueda darle hijos». El silencio se volvió espeso. Daryl golpeó la mesa con furia. «Madre, amo a Liana. No habrá otra mujer», pero ni siquiera su defensa pudo calmar el dolor que se hundía en el pecho de Liana. Comió sin probar bocado, mientras pensamientos oscuros se abrían paso en su mente. ¿Y si Mara tenía razón? ¿Y si realmente no era suficiente? Esa noche, mientras Daryl dormía a su lado, Liana permaneció despierta, mirando el techo, con lágrimas deslizándose hacia su cabello, atrapada entre la vergüenza, el miedo y un deseo desesperado que amenazaba con devorarla por completo. A la mañana siguiente, la crueldad continuó como si el mundo conspirara para llevarla al límite. Al llegar al pozo, Maris la vio de inmediato. «Miren quién llegó, la de los brazos vacíos», gritó. «Dime, Liana, que se siente ver a todas criar hijos mientras tú solo crías decepciones». Las risas estallaron. Algo se rompió dentro de Liana, una cuerda delgada que había sostenido durante demasiado tiempo. El cántaro cayó de sus manos y se hizo añicos contra las piedras. Por primera vez, no lo recogió. Se dio la vuelta y caminó a casa con lágrimas ardiendo en los ojos. Mara la esperaba con los brazos cruzados. «Has roto otro cántaro, mujer inútil. No puedes ni cargar agua, mucho menos dar un hijo».
Esas palabras fueron el golpe final. Sin responder, sin tomar abrigo ni zapatos, Illana corrió. Pasó las casas, los campos, la puerta del pueblo, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Corrió hacia el bosque, hacia lo desconocido, ignorando las ramas que arañaban su piel y las espinas que desgarraban su falda, hasta que el mundo quedó en silencio y llegó a un lugar prohibido del que solo había oído en historias de infancia. Las estribaciones de la cresta del pico sombrío. Allí, rota y exhausta, cayó de rodillas. No lo sabía aún, pero había cruzado el umbral, donde el destino aguardaba. Frente a ella, se alzaba un árbol gigantesco, antiguo, con un tronco tan ancho como una casa y ramas que se extendían como brazos esqueléticos hacia el cielo brumoso. Su corteza brillaba suavemente, como tocada por la luz de las estrellas. No soy nada, sollozó Illana, nada sin un hijo. Se inclinó sobre las raíces, empapando la tierra con lágrimas. Entonces, el suelo vibró suavemente. Las hojas susurraron aunque no había viento. Una voz, apenas un murmullo, rozó su oído. Las sombras se espesaron y una figura emergió, envuelta en telas blancas, con cabello plateado como la luna y ojos que brillaban con sabiduría antigua. Me llamaste, dijo con voz serena. La montaña escuchó. El corazón del Illana latía con fuerza, mientras el destino comenzaba, lentamente, a despertar. La figura envuelta en luz permanecía frente al Illana como si hubiera nacido de la propia montaña. Su presencia era al mismo tiempo abrumadora y reconfortante. Y aunque el miedo apretaba el pecho del Illana, algo más fuerte, algo antiguo y profundo, la obligó a permanecer de rodillas sin huir. La mujer de cabellos plateados la observó con compasión infinita, como si conociera cada lágrima que el Illana había derramado desde el día en que comprendió que su vientre permanecía vacío. Levántate, hija, dijo con suavidad, y su voz parecía resonar no solo en el aire, sino también dentro del corazón del Illana. Temblando, Illana obedeció y al ponerse en pie, sintió que el peso que había cargado durante años se hacía visible ante aquella presencia. ¿Quién eres?, logró preguntar con voz rota. Soy la guardiana de esta cresta, respondió la mujer, la que escucha a los árboles antiguos y a las almas quebradas, la que custodia los pactos que los humanos olvidaron. Las palabras flotaron como un canto antiguo. Illana sintió que las piernas le flaqueaban. Entonces sabes por qué estoy aquí, susurró. La guardiana asintió lentamente. Tu dolor ha cruzado los valles, Illana. Has sido juzgada, humillada, reducida a un solo aspecto de tu existencia, pero tu espíritu aún respira. Illana bajó la cabeza, incapaz de sostener aquella mirada luminosa. En Ribona, una mujer sin hijos no es nadie, dijo con amargura. Mi vida no tiene valor. Los ojos de la guardiana brillaron con una intensidad mayor. El mundo de los hombres confunde propósito con función, respondió. Pero aún así, tu deseo ha sido escuchado. El corazón del Illana dio un salto. ¿Existe una manera?, preguntó con un hilo de esperanza. La guardiana guardó silencio durante un largo instante como si midiera el peso de la respuesta. Existe un camino, dijo al fin, pero no es un camino sin precio. Pagaré lo que sea, respondió Illana sin dudar. La guardiana levantó una mano y el aire pareció ondular. Más allá de este claro hay un sendero oculto, explicó. No todos pueden verlo, síguelo sin mirar atrás. Al final encontrarás el árbol del alba, nacido antes de que los hombres dieran nombre a las montañas. De él deberás tomar una hoja luminosa y regresar. El estómago del Illana se contrajo, y después, la guardiana la miró con una mezcla de ternura y advertencia. Después, tu destino comenzará a moverse. Pero recuerda esto, todo milagro lleva una sombra. Un escalofrío recorrió la espalda del Illana, pero el recuerdo de las risas crueles, de las palabras de Mara, del vacío en su pecho, fue más fuerte que el miedo. Asintió, se volvió hacia el sendero que apenas se distinguía entre la maleza, iluminado por un resplandor plateado. En cuanto puso un pie en él, el bosque cambió. El aire se volvió denso, el silencio más profundo, como si la tierra misma contuviera el aliento. Voces susurraban en lenguas que el Illana no comprendía, sombras se movían sin forma definida, y en más de una ocasión, sintió manos invisibles rozando su piel. 2 veces estuvo a punto de regresar, pero cada vez recordó por qué había huido de Ribona y continuó avanzando. Finalmente, el sendero se abrió en un claro bañado por una luz irreal. Allí se alzaba el árbol del alba, su tronco plateado parecía vivo y sus hojas brillaban como fragmentos de estrellas.
Liana se acercó con reverencia, sintiendo como una calidez centigüe recorría su cuerpo. Extendió la mano y tomó la hoja más luminosa. En el instante en que la arrancó, un susurro profundo emergió del árbol: tu deseo exigirá sacrificio. El corazón de Liana se detuvo. ¿Qué sacrificio?, preguntó al vacío, pero no hubo respuesta. Aterrada y decidida a la vez, regresó por el sendero hasta el claro original. La guardiana la esperaba. Al ver la hoja, su expresión se suavizó. «Has demostrado valentía», dijo. Liana tragó saliva. El árbol habló de un precio. «Así es», respondió la guardiana. «La hoja deberá ser plantada en tu hogar. Deberás cuidarla con fe, incluso cuando seas ridiculizada. Cuando florezca, revelará el camino hacia tu maternidad». Liana sintió una esperanza temblorosa encenderse en su pecho. ¿Y el precio? La guardiana la miró fijamente. «El fruto que nazca no será común. El hijo que anhelas no te pertenecerá solo a ti». Las palabras quedaron grabadas en su alma. Aún así, Liana aceptó. Regresó a Rivona bajo el cielo del atardecer, ocultando el brillo de la hoja bajo su manto. En su pequeño jardín cavó la tierra y la plantó con manos temblorosas, susurrando plegarias. Los días se convirtieron en semanas. Los rumores crecieron. Las burlas continuaron, pero Liana no dejó de regar la tierra. Una mañana, un brote plateado emergió del suelo, brillando suavemente. Liana cayó de rodillas, llorando de incredulidad. El brote creció con rapidez antinatural y por las noches iluminaba el jardín como una estrella caída. Mara lo llamó maldición, Maris habló de brujería, pero Liana protegió la planta con su cuerpo y su fe. Hasta que una tarde, el árbol emitió un suave canto y un único fruto dorado apareció en su copa, resplandeciente y cálido como el sol naciente. Esa noche, la guardiana visitó a Liana en sueños y le habló con voz grave y amorosa. «El fruto está listo. Si lo comes al amanecer, concebirás. Pero tu hijo llevará la esencia de ambos mundos. Amarlo significará aprender a soltar». Liana despertó con el fruto en sus manos, su destino latiendo en él. Al amanecer, lo probó y una calidez sagrada recorrió su cuerpo. Semanas después, supo la verdad: estaba embarazada. La aldea celebró, Mara pidió perdón, las burlas se transformaron en asombro. Pero Liana guardó el secreto en su corazón, sintiendo que algo mucho más grande que ella había comenzado. El tiempo avanzó como un río imparable y el vientre de Liana creció bajo las miradas curiosas y reverentes del pueblo. Cada paso que daba parecía cargado de un significado nuevo, como si la propia tierra de Rivona reconociera el milagro que se gestaba en su interior. Daryl no se apartó de su lado ni un instante, hablándole al vientre con ternura, prometiendo amor eterno al hijo que aún no conocía, mientras Mara, la anciana severa, se volvió silenciosa y devota, encendiendo velas cada noche y agradeciendo a los cielos por aquello que durante años había creído imposible. Sin embargo, Liana sentía en lo profundo que su alegría no estaba libre de sombra, pues en sus sueños regresaba una y otra vez la voz de la guardiana, recordándole que todo don verdadero exige entrega. Cuando llegó la noche del parto, el viento sopló desde las montañas con una fuerza inusual y las estrellas brillaron con intensidad sobrenatural, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar aquel instante. Los dolores fueron largos y profundos, pero Liana resistió aferrada a la promesa que había defendido con lágrimas y fe hasta que finalmente un llanto atravesó la oscuridad como un rayo de luz. El niño nació fuerte, perfecto, con una calma extraña en su mirada, y cuando abrió los ojos, estos reflejaron un brillo suave parecido al de la luna sobre el agua. «Su llamaratero», susurró Liana con voz quebrada, sintiendo que su corazón se abría como jamás lo había hecho. En ese instante supo que todo el sufrimiento había conducido a ese único abrazo. Los días se transformaron en años y Tero creció rodeado de amor, pero también de asombro, pues desde pequeño el mundo respondía a su presencia. Las flores florecían donde él caminaba, los animales se acercaban sin temor, y cuando lloraba, el viento parecía calmarse para escucharlo. Los aldeanos comenzaron a murmurar que aquel niño no era común, que los espíritus lo habían tocado, y algunos incluso se arrodillaban a su paso. Liana observaba todo con una mezcla de orgullo y temor.
recordando las palabras de la guardiana. A los 5 años, Tero habló por primera vez de las montañas como si fueran viejas amigas, diciendo que le susurraban historias antiguas y caminos que aún no debía recorrer. Con el paso del tiempo, su don se hizo evidente para todos. Sanaba a los enfermos con solo tocarlos, calmaba tormentas con su voz, guiaba a viajeros perdidos sin haber salido jamás del valle. Ribona prosperó como nunca antes, pero el Yana sentía que cada bendición acercaba el momento de la despedida. Cuando Tero cumplió 18 años, sus sueños cambiaron. Ya no eran juegos ni risas, sino senderos luminosos que lo llamaban desde la cresta del pico sombrío. Una mañana, antes del amanecer, le dijo a su madre con serenidad que había llegado el momento. El corazón del Yana se rompió, pero recordó la promesa hecha bajo el árbol antiguo y no lo retuvo. Juntos caminaron hacia la montaña, seguidos por el pueblo entero, envueltos en un silencio reverente. Al llegar al árbol sagrado, la luz comenzó a rodear a Tero y los espíritus parecían reclamarlo, pero entonces una voz más profunda, más poderosa que cualquier susurro antiguo, estremeció el cielo y la tierra. Regresa a tus padres, ordenó la voz, y el mundo se inclinó ante su autoridad. Tero cayó de rodillas, comprendiendo que su destino había sido reclamado por una fuerza mayor que los espíritus. He sido elegido, dijo la voz, no para ser apartado de los hombres, sino para vivir entre ellos como bendición. La luz descendió sobre Tero, y cuando se disipó, él volvió hacia Ribona con una paz nueva en la mirada. Yana corrió hacia él y lo abrazó con un llanto que era al mismo tiempo alivio y gratitud, comprendiendo al fin que su sacrificio no había sido perder a su hijo, sino aprender a confiar. Desde aquel día, Tero vivió como guardián y sanador de su pueblo, no como un ser separado del mundo, sino como prueba viviente de que el amor, cuando se sostiene incluso en medio del dolor, puede transformar destinos enteros. Y así, la mujer que fue llamada estéril se convirtió en madre de esperanza, y su historia fue contada por generaciones como recordatorio de que ningún sufrimiento es olvidado y ningún milagro llega sin propósito.